tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién, sin siquiera conocer personalmente a Cristo, escribió uno de los 4 evangelios. En nuestra sección infantil, el cuento El leproso Abidán. Abner era un niño pobre de Samaria. Su padre, Abidán, trabajaba en el campo para sostener a la familia, pero recibía un salario mínimo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Solo uno regresó para agradecer. Y en el Santo Oral te contaremos cómo surgió la devoción a la advocación mariana que se celebra hoy domingo, la Virgen del Pilar. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Nuevos ojos. Sin saber lo que recibiría, hice una petición especial al Señor. Le dije: Señor, mi fe se encuentra como una pequeña llama azotada por los vientos. Parece desfallecer ante los problemas que me aquejan. Señor, ayúdame a creer. El Señor me contestó: todos mis hijos tienen problemas y retos, obstáculos y caídas. Todos se encuentran, al igual que tú, en el mismo mundo. Lo que los hace distintos es la manera en que ven las cosas. Y es que la sabiduría y la fe permiten ver siempre más allá de lo que los hombres ven. Le dije: Señor, entonces cambia mis ojos porque la forma en la que ven me llena de oscuridad. ¿Cambiar tus ojos?, preguntó el Señor. Sí, afirmé con ansiedad. Quisiera unos ojos nuevos para tener más fe. ¿Podrías darme los ojos de aquellos pastores que, en la humildad de un pesebre y en carne humana, pudieron reconocer en aquel pequeñito la grandeza de Dios? ¿Podrías cambiarlos por los ojos de los 3 magos, que en medio de la oscuridad vieron la luz que guió su camino? ¿Y por qué no los del anciano Simeón, aquel hombre que toda su vida esperó al Mesías y pudo contemplarlo antes de morir? O quizás los ojos de los maestros, de los doctores del templo, que se admiraron del niño que a los 12 años hablaba maravillas de Dios. ¡Ay! ¿Cómo me quedarían los de San Juan Bautista? Él fue el primero en reconocer a tu Hijo como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Claro que podrían quedarme bien los de Pedro, el apóstol que entre todos sus compañeros fue el primero en reconocer al Cristo prometido. ¿Y si fueran los de la Magdalena? Sus ojos no veían ni posibilidad de cambio ni futuro, y gracias a tu Hijo Jesucristo, ella pudo ver el perdón y sentir que tenía una nueva oportunidad para vivir. En ese caso, podían ser también los ojos del paralítico, aquel hombre que estaba acostumbrado a depender de los demás, pero pudo levantarse e iniciar un camino de independencia y compromiso cuando tu Hijo se acercó a él. Reflexioné un poco y pensé: ciertamente no quisiera los ojos de Judas Iscariote, ni los de aquellos que seguían a Cristo solo por interés. Quisiera una mirada dulce, como la de los niños que Jesucristo abrazó y bendijo, o la del apóstol Santiago, que pudo contemplar a tu Hijo en su transfiguración. Después de comentar esto, volví a dirigirme a Dios. ¿Y si me dieras los ojos de Longinos, aquel soldado que, al traspasar el costado de Cristo en la cruz, se abrió a la fe y exclamó:
¿verdaderamente este es el Hijo de Dios? Podrían ser los ojos de San Juan Apóstol, que si bien lo vio humillado y crucificado, también pudo verlo resucitado, sin verlo, con solo mirar el sepulcro vacío. No me atrevería a pedirte los de la Virgen María porque esos ojos y la forma de ver de ella son únicos. Detuve mi pensamiento y mi voz. Guardé silencio y volví a hablar. Le dije: Señor, me doy cuenta que es difícil elegir cuáles ojos quisiera tener para aumentar mi fe. Por eso, mejor quiero dejarte a ti la decisión, porque sé que tú me darás los ojos que necesito. Me respondió el Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero si me pides unos ojos distintos, una forma diversa de ver la vida, unos ojos que te ayuden a aumentar tu fe, te lo concederé. Entonces, el Señor puso su mano en mi rostro diciendo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Desde entonces, el Señor cambió mis ojos y mi fe ha ido aumentando poco a poco, así como se lo pedí a Dios. Y seguramente tú me preguntarás: ¿cuáles ojos me concedió el Señor? Yo te respondo: me concedió los ojos del ciego de nacimiento. Y cuando lo hizo, me decía en secreto: esto te servirá para que no te engañe lo que ves, para que aprendas a ver con el corazón. Y te aseguro que, cuando hayas aprendido a ver con la fe, tus ojos se abrirán. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se les hace poquito o mucho 62 años? Bueno, pues a mí se me hace mucho. ¿Y saben por qué comienzo diciendo esto? Porque justamente un día como hoy, y hace 62 años, a estas horas, estaba entrando a la iglesia del Sagrado Corazón de María, el Purísimo Corazón de María, ahí en Gabriel Mancera, en la Colonia del Valle, para hacer la primera comunión, juntamente con mis dos hermanos, el mayor que yo, que ya falleció, y la hermana menor que yo, que también ya falleció. Así que doy gracias a Dios por ese primer momento en que me permitió recibirlo en mi corazón, y después de ese tiempo, ¿cuántas veces lo he recibido? Bendito sea Dios, que Él nunca se niega, que siempre se ofrece en alimento, y por lo tanto te invito a ti a que te preguntes: ¿sabes dónde hiciste la primera comunión? Ay, padre, no me acuerdo. Pues pregúntale a tus papás. ¿Has visto alguna fotografía? No, pues búscala en tu álbum. Y sobre todo, piensa en qué día, en qué lugar comenzaste a recibir a Jesús por primera vez, porque realmente fue una maravilla, porque hasta te compraron seguramente un vestido especial. Ay, el vestidito blanco, el trajecito, o te vistieron de monaguillo, de monjita, pero fue un día maravilloso porque Dios por primera vez permitió que
Jesucristo estuviera en tu corazón. Pero bueno, vamos a decirte que el día de hoy, como siempre, te vamos a dar los teléfonos de la parroquia por si quieres anotar a tus difuntos para las misas gregorianas que se llevan a cabo aquí en San Cosme todos los días del mes, porque esos son las misas gregorianas, todo un mes de misas sin interrupción. Ten listos al final del programa papel y pluma para que anotes los teléfonos. Y por ahora, saludos especiales, bendiciones para todos los enfermitos y para quienes en este momento están en carretera, en Estados Unidos, en México, que Dios les permita tener un buen camino y que lleguen bien a su meta. Vamos a un breve corte y al regreso, el cuento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El leproso Abidán. Abner era un niño pobre de Samaria. Su padre, Abidán, trabajaba en el campo para sostener a la familia, pero recibía un salario mínimo. Sin embargo, eran felices porque amaban a Dios y compartían lo poco que tenían. Un día le aparecieron a Abidán manchas blancas en la piel. El niño se preocupó mucho cuando su papá le dijo que tendría que ir ante los sacerdotes para que revisaran sus manchas. Como Abner era muy pequeño y apenas conocía las leyes religiosas, le preguntó por qué tenía que ir con ellos. Hijo, tengo que cumplir las leyes de mi pueblo. En la Biblia, el libro de Levítico tiene normas sobre las manchas en la piel. Este libro, en su capítulo 13, ordena que si alguna persona tiene una mancha o llaga que parezca lepra, tendrá que ir ante los sacerdotes. ¿Y para qué va con ellos? Bueno, los sacerdotes tienen que observar las manchas de la persona. Después la encierran durante 7 o 14 días. Si en ese tiempo la llaga sana, el enfermo es declarado limpio. De lo contrario, se declara impuro y tiene que vivir fuera de los poblados con vestidos rasgados, la cabeza descubierta y la boca tapada. Y tendría que gritar ante la gente: ¡Soy impuro! El niño preguntó por qué tenía que gritar así. Entonces su madre le explicó. Mira, hijo, los descendientes de Abraham creemos que cuando alguien se enferma de lepra, es porque Dios lo castiga por sus pecados. Abner se preocupó mucho por su papá y también por su familia. Se preguntaba: ¿qué va a pasar si mi papá tiene lepra? ¿Cómo vamos a vivir lejos de él? ¿Cómo se va a sostener mi familia? El pequeño le preguntó a su papá: ¿has ofendido a Dios o a tu prójimo con alguna cosa mala? Abidán le dijo que no, y era cierto. Su padre era un hombre bondadoso y respetado por todos. Entonces el niño se puso contento y le dijo: entonces ve con los sacerdotes. Si no has hecho nada malo, no podrán decir que eres impuro. Abidán se despidió de su familia confiando en que su fe en Dios y su buen comportamiento le ayudarían a volver pronto a casa. Sin embargo, cuando los sacerdotes vieron sus manchas, lo encerraron durante 7 días. Pasado el tiempo, lo hicieron salir y observaron nuevamente las manchas. Las manchas no desaparecen y se han puesto rojizas. Tendremos que encerrarte 7 días más. Después de ese tiempo volvieron a observarlo. Abidán, tus manchas se han convertido en llagas de lepra. Eso indica que eres un pecador. Tendremos que declararte impuro y expulsarte del pueblo. El pobre hombre tuvo que rasgar sus vestidos y rapar su cabeza. Pero lo que más le dolía era tener que gritar que era impuro porque él sabía que nunca había ofendido a Dios. Mientras se alejaba del pueblo, pensaba en su familia y se preguntaba:
¿Por qué me castiga Dios si yo no lo he ofendido? Su mayor tristeza no era la enfermedad, sino el sentirse rechazado por Dios. Cuando su familia se enteró de su desgracia, también se llenó de dolor. Todos sus vecinos lo señalaban como la familia del maldito impuro. Abner y su mamá tuvieron que pedir limosna para poder comer. Cuando conseguían pan para llevarle a Abidán, tenían que conformarse con verlo de lejos. No podemos acercarnos a tu padre, porque está prohibido acercarse a los leprosos. La ley dice que tenemos que tratarlos como a los peores pecadores. Abner en su corazón de niño sentía que algo estaba mal, que Dios no podía ser injusto con su padre. Sin embargo, no podía hacer nada. Lo veía sufrir y sufría con él. Un día el pequeño vio que un hombre se acercaba a Samaria, seguido por una gran muchedumbre. Estoy seguro que entre toda esa muchedumbre habrá alguien que nos dé un poco de pan para mi padre. Su madre lo siguió. Entonces conocieron al hombre que todos seguían. Le llamaban Jesús. Como él anunciaba el amor de Dios y el perdón de los pecados, el niño hizo un gran esfuerzo para acercarse a él y le preguntó si su padre podría recibir el perdón de Dios. Jesús lo miró con amor y le preguntó: ¿qué daño hizo tu padre? ¿En qué ofendió a Dios? El niño levantó sus hombros y dijo: todos los que lo conocen bien dicen que es un hombre bueno, pero seguramente Dios piensa que es malo. Por eso quiero que lo perdone. Jesús le pidió a Abner que lo llevara ante su padre. El niño le dijo: te llevaré, pero no te puedes acercar a él, porque su pecado hizo que tenga lepra. Jesús siguió al niño porque Dios siempre está cerca de los niños. Cuando llegaron al lugar, le salieron al encuentro Abidán y otros 9 leprosos que pedían compasión. Al verlos, Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: ustedes creen que el pecado daña la carne y juzgan al enfermo como pecador. Pero Dios sabe que la impureza del pecado es interna y enferma el corazón. Para que el mundo comprenda que la lepra no es pecado, enviaré a estos hombres ante los sacerdotes. Abner se alegró cuando supo que su padre no era un pecador. Luego le preguntó a su madre: ¿por qué tienen que ir con los sacerdotes? Porque el capítulo 14 de Levítico exige que si un leproso se cura, debe ser revisado por el sacerdote. Y si éste lo declara limpio, tendrá que rociarlo 7 veces con sangre de pajarillos. Después el que había sido leproso tendrá que lavar sus vestidos, raparse el cabello de la cabeza, barba y cejas, y ofrecer el sacrificio de varios animales. A Abner no le importaba todo lo que tendría que hacer su padre con tal de verlo nuevamente cerca de él. Mientras los leprosos caminaban hacia el poblado, el niño y su madre los acompañaron a cierta distancia y descubrieron que en el camino quedaron totalmente limpios. Nueve de ellos siguieron su camino para cumplir con lo que decía la ley. Pero Abidán, al verse curado, regresó corriendo a buscar a Jesús. Su esposa y su hijo corrieron con él. Cuando encontraron a Jesús, se postraron a sus pies. Jesús los vio y dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo tú has regresado para dar gloria a Dios? Señor, sé que es bueno cumplir con los rituales religiosos, pero es más importante reconocer la presencia de Dios y ser agradecidos con Él. Primero está Dios que los sacerdotes y los ritos. Tú eres el Hijo de Dios y por eso he venido a agradecerte. Así como mi hijo Abner me acercó a ti, estoy seguro que tú, como Hijo de Dios, nos acercas a nuestro Padre. Abner se acercó a Jesús, lo abrazó con cariño y agradecimiento mientras le decía: gracias por haber sanado a mi padre. Gracias por enseñarme que las enfermedades no son castigo de Dios y que los enfermos no son pecadores. Jesús bendijo al pequeño y a su familia, y antes de continuar su camino les dijo: Dios ama a los enfermos y a los que sufren. Son sus consentidos. Y para anunciarles su amor, he venido especialmente al mundo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy.
El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 17 de San Lucas, versículos del 11 al 19, y dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Queridos amigos, amigas, no es la primera vez que Jesús se encuentra con la miseria, la enfermedad o la marginación. En Galilea, Jesús ya había sanado a mucha gente. Incluso ya se había topado con más de un leproso. Lucas nos habla de uno que, postrándose en tierra, le suplica a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay que recordar que la religión judía prohibía tocar a los leprosos y quien los tocaba era considerado impuro. En aquel entonces, a Jesús no le importó contaminarse y lo tocó. Era considerado, por lo tanto, impuro. En aquel entonces a Jesús no le importó contaminarse y lo tocó, porque para Jesús era más importante el amor que cualquier ley. Había otro punto que marcaba la ley. Si un leproso recuperaba la salud, cosa muy extraña en aquel tiempo, debería presentarse ante el sacerdote para que él comprobara la curación y sólo entonces el leproso podría ser aceptado por el pueblo ya siendo curado y regresar a sus actividades normales. Cuando aquel leproso quedó limpio, Jesús le dijo: Ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. En esta ocasión en que Jesús va camino a Jerusalén, son 10 los leprosos que le salen al encuentro a las afueras de un pueblo. No podía ser en otro lugar porque los leprosos tenían estrictamente prohibido entrar a las ciudades y acercarse a la gente, y si alguien lo hacía, corría el riesgo de que la gente lo matara a pedradas. Por eso los leprosos que nos presenta el Evangelio le gritan desde lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En su corazón aquellos hombres albergaban la esperanza de ser curados y reincorporados a la comunidad. Jesús les dice entonces: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ya sabemos para qué. Los 10 leprosos, nos dice el Evangelio, tienen fe en Jesús y yendo hacia el templo para buscar al sacerdote, quedan limpios. No sabemos qué pasó con ellos. Quizá después de presentarse con los sacerdotes fueron corriendo a ver a los suyos. Quizás se pusieron a organizar una fiesta para celebrar tan grande acontecimiento. Lo que sí sabemos es que solo uno, sí, uno nada más, pensó en regresar con Jesús para agradecerle por tanto bien recibido. Dice el texto: uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre, doblemente marginado porque era leproso y además era extranjero, samaritano, es el único que abre su corazón al Señor y expresa así en qué consiste la verdadera pureza, en reconocer que de Dios viene todo bien. Al final, Jesús pregunta desconcertado: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Y elogia ante todos la fe del samaritano, diciéndole: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que el Evangelio de este domingo nos invita a volvernos agradecidos con Jesús, que por amor nos ha purificado, reconstruido y salvado,
y también nos invita a no dejar de dar gloria a Dios por tantos bienes que recibimos y sobre todo a ser agradecidos con todos los que nos rodean por el bien que comparten con nosotros, porque solemos pedir mucho a los demás y a Dios, pero no siempre solemos dar las gracias. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. Amigos, amigas, ¿conocen a una persona que se llame Pilar? Pues este nombre viene de una columna, pero ¿no se les hace raro que una persona lleve el nombre de Pilar? Pues para aclarar esto, hoy vamos a hablar de la Virgen del Pilar que se celebra esta semana y que además es patrona de España. Una tradición del siglo XIII dice que después de la resurrección de Cristo, los apóstoles se fueron a evangelizar a diversas regiones. El apóstol Santiago tenía un poco de miedo, pero la Virgen María le prometió que ella lo ayudaría cuando se sintiera débil. Con esta promesa, Santiago se fue a España y cuando sintió que perdía fuerzas, en la región que ahora se llama Zaragoza, sobre una columna se le apareció la Virgen para animarlo a que continuara con su predicación. ¿Esa columna es lo mismo que el pilar? La respuesta es sí. La tradición nos dice que en recuerdo de esa aparición que ayudó al apóstol Santiago a evangelizar España, se le construyó una capilla en el sitio y se guarda ahí la columna con mucho cariño. Sobre la columna o pilar han colocado una pequeña imagen de la Virgen y por eso con cariño le dicen la Pilarica. Se le considera patrona de España. Por eso aprovechamos este micrófono para enviar un saludo a las personas que llevan el nombre de Pilar, pero también a todo el pueblo español y a los españoles que radican en México. El 13 de octubre se celebra a San Eduardo. Así que si conocen a algún Lalo, felicítenlo. Eduardo, ¿qué quiere decir? Eduardo significa el que protege la propiedad. Fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. 3 cualidades le merecieron su fama de santo. Era muy piadoso, sumamente amable y muy amante de la paz. Construyó un convento para 70 monjes, la famosa Abadía de Westminster, nombre que significa Monasterio del Occidente. En la catedral que hay en ese sitio es donde sepultan a los reyes de Inglaterra. El 14 de octubre se celebra a San Calixto, que fue papa. Calixto es un nombre griego y significa muy hermoso. Antes de ser cristiano, fue esclavo y realizó trabajos forzados. Cuando obtuvo la libertad, se hizo cristiano y posteriormente sacerdote. A él le tocó organizar en Roma un cementerio subterráneo para los cristianos. Ese cementerio se llama actualmente las Catacumbas de San Calixto, las más famosas de Roma. Tienen 4 pisos bajo tierra y más de 20 kilómetros de corredores. Allí se encuentran el famoso sepulcro de Santa Cecilia y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos. Durante las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, lanzaron al Papa dentro de un pozo profundo y lo enterraron vivo. El 15 de octubre se celebra a Santa Teresa de Jesús, una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. Algunos hacen derivar el nombre Teresa de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar, y entonces Teresa significaría la cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, que significa cazar, y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos, creo yo, le quedan muy bien a Santa Teresa porque fue cultivadora de virtudes y cazadora de almas para Dios. Teresa nació en Ávila, España, en 1515. Ingresó al convento de las Hermanas Carmelitas cuando tenía 20 años y 3 años más tarde hizo sus votos de castidad, pobreza y obediencia. En cierta ocasión tuvo una visión en la que un ángel se acercaba con una lanza y le traspasaba el corazón como signo del amor de Dios. Curiosamente, cuando murió y le hicieron la autopsia, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Por eso es muy común encontrar pinturas en las que se representa a la santa en ese momento. En el tiempo en que ella vivió, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor.
Quizás esta crisis se debió a que eran demasiado numerosas. El convento de las Carmelitas donde ingresó Santa Teresa tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba: «La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad». Bueno, así era de fuerte y de directa Santa Teresa. Por eso, cuando llevaba ya 25 años en el convento, decidió fundar una comunidad en la que cada casa tuviera mejor pocas religiosas, pero muy fervorosas. Así que después de que el obispo de la ciudad aprobó su idea, una viuda rica le ofreció una pequeña casa para su obra, y así Teresa comenzó su comunidad, que a diferencia de las Carmelitas, se llamó de las Carmelitas Descalzas. Ese nombre indicaba que vivían con mayor fervor y austeridad, sin menos chisme, y además siguen viviendo de esa manera. Con la ayuda de otro santo llamado San Juan de la Cruz, fundó también una comunidad para hombres. Su obra tuvo tanto éxito que rápidamente se difundió por toda España y el mundo. Actualmente, las Carmelitas Descalzas son ahora 14,000 en 835 conventos en el mundo, y los Carmelitas Descalzos son 3,800 en 490 conventos. Santa Teresa escribió varias obras que se han hecho famosas. Su autobiografía titulada El libro de la vida, El libro de las moradas o Castillo interior, que ayuda a llevar una vida mística, y Las fundaciones, o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Sus escritos son considerados textos clásicos en la literatura española. Teresa murió el 4 de octubre de 1582. También escribió frases muy hermosas y poéticas. Una de las principales frases es la siguiente, que hemos escuchado quizás en cantos: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta». El 16 de octubre se celebra a Santa Margarita María Alacoque, santa francesa famosa porque tuvo las apariciones del Sagrado Corazón. En el año 1671 entró en la comunidad de la Visitación fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento de Paray-le-Monial. Allí se caracterizó por una vida de servicio y oración. Además sentía una gran admiración por la pasión y muerte de Cristo como signo de su amor por la humanidad. Ella había pedido permiso para ir todos los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar en recuerdo de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Getsemaní. El 27 de diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo estuvieron las cosas? Miren, el sagrario donde están las hostias consagradas se abrió de repente y ella vio a Jesucristo, como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas. Sobre la túnica de Jesús se veía su corazón rodeado de llamas, con una corona de espinas encima y una herida. Jesús entonces señaló su corazón con la mano y le dijo a Margarita María Alacoque: «Este es el corazón que tanto ha amado a la gente y que a cambio recibe ingratitud y olvido». Después Cristo le recomendó que propagara la devoción a su corazón para que la gente supiera cuánto la ama Dios, y así el mundo, que está frío en el amor, se llenara del amor de Dios. Jesús se le apareció durante 18 meses. Le hizo algunas promesas para quienes practicaran la devoción a su Sagrado Corazón. Las casas donde se colocara y se venerara su imagen, así como a las personas que lo invocaran, les daría su bendición en todo momento. También prometió la paz a las familias, la conversión a los pecadores, el crecimiento espiritual y la santidad. También prometió que asistiría en la hora de la muerte a quienes le ofrecieran la comunión de los primeros viernes de cada mes. Una de las frases que le dijo Jesús fue la siguiente: «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí». También le pidió que se celebrara la fiesta de su Sagrado Corazón cada año el viernes de la semana siguiente a la fiesta de Corpus Christi. Margarita María Alacoque murió el 17 de octubre de 1690 y la devoción al Sagrado Corazón se ha extendido por todo el mundo. El 17 de octubre se celebra a San Ignacio de Antioquía.
Ignacio significa lleno de fuego, y el nombre le queda muy bien porque él estaba lleno de fuego de amor a Dios. Vivió en Antioquía, una ciudad famosa en Asia Menor. Aquella ciudad era la tercera en el Imperio Romano después de Roma y de Alejandría en Egipto. Era muy importante porque, después de Roma, era la ciudad que tenía el mayor número de seguidores de Cristo, y además en ese lugar fue donde empezaron a llamarse cristianos los seguidores de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan. Después fue nombrado obispo de la ciudad durante 40 años. En sus magníficos escritos, San Ignacio dice que la Virgen María siempre fue virgen y fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Católica significa universal. Lamentablemente le tocó vivir en tiempo en que los cristianos eran perseguidos y condenados a muerte. El emperador Trajano lo condenó a morir martirizado y devorado por los leones. Fue llevado a Roma y antes de que las bestias le quitaran la vida, pronunció las siguientes palabras: «Quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo». Su fe en Cristo y en la resurrección era más fuerte que el miedo que podía tener. Por eso también dijo: si cuando llegue allá, al lugar de tormento, de martirio, me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos, con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Cuando lo arrojaron a las fieras, se mantuvo firme hasta el final. Así, dio un admirable ejemplo, de tal manera que con su martirio, muchos de los presentes se animaron a hacerse cristianos. San Ignacio murió en el año 107. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 18 de octubre se celebra a San Lucas Evangelista. El nombre de Lucas viene del latín luce, que significa luz. Por lo tanto, Lucas significa luminoso, lleno de luz o iluminado. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no era israelita. Era griego y como griego tuvo una educación maravillosa. Fíjense que los griegos trataban de explicar todas las cosas ordenadamente y en forma sencilla para que todos pudieran comprender, y por eso su evangelio es uno de los más leídos. ¿Lucas fue uno de los 12 apóstoles? No, de hecho ni siquiera conoció a Cristo, pues Lucas era médico, y como médico se había dado cuenta que hay enfermedades que no se curan con medicina. Por ejemplo, ¿con qué se cura la tristeza? ¿Con qué se cura el dolor por la muerte de un ser querido? ¿Con qué se cura el deseo de venganza o el odio? Hay tantas enfermedades que no son del cuerpo. Como él se dio cuenta que había mucha gente enferma del espíritu, se emocionó cuando se enteró de que un hombre llamado Jesucristo había hecho curaciones maravillosas. Entonces decidió investigar más sobre ese Jesucristo para poder ayudar a los demás. Así viajó hasta Jerusalén, buscó a los apóstoles, a los discípulos e incluso a la Virgen María. Y como quien busca encuentra, los encontró y se puso a recabar la mayor información que pudo sobre Jesús. Vivió un tiempo en la casa de la Virgen María, hizo muchas preguntas a los apóstoles y a los testigos de los milagros y la resurrección de Jesús. Escuchaba todo con mucha atención y cada vez se quedaba más maravillado porque todos coincidían en lo mismo. Con toda esta maravillosa información, Lucas fue inspirado por Dios y escribió uno de los 4 evangelios, pero fíjese bien, en una forma ordenada, clara y sencilla. De hecho, es el único que nos cuenta algunos detalles del nacimiento de Cristo, de su nacimiento y de su infancia, ¿no es así, Salvador? Claro que sí, pero ¿y cómo se sabe que él era médico? Porque San Pablo en una de sus cartas lo llama Lucas el médico muy amado, y muy seguramente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Y no solo eso, sino que fue compañero de San Pablo en sus viajes. Por eso escribió otro libro de la Biblia llamado Los Hechos de los Apóstoles,
En ese otro libro narra con todo detalle las cosas impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando le hicieron prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 en Roma. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es maravilloso porque nos muestra todo lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de Cristo y además los grandes problemas que tuvo la Iglesia, como la persecución. Es como leer el diario de San Lucas. Y así como es muy agradable leer este libro, también la lectura de su evangelio es un deleite. De los 4 evangelios, el suyo es el más fácil de leer. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los de abajo porque muestra a Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. Y como muchas de las mujeres, por su sensibilidad especial, sufren tanto, en su Evangelio muestra una gran estimación Lucas por la mujer, y por eso subraya que Jesús siempre les demostró gran aprecio y verdadera comprensión. Se puede decir que este es un evangelio especial donde las mujeres se pueden sentir muy apapachadas. Y fíjese muy bien, a su evangelio también le llaman el evangelio de los pecadores, porque presenta a Jesús infinitamente comprensivo con quien ha caído en pecado, insistiendo en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Lo presenta como un médico amoroso que se acerca a los enfermos del espíritu para curarles todo dolor. Y finalmente, también le han llamado el Evangelio de la Oración, porque presenta a Jesús haciendo oración en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar, porque la oración es una de las principales medicinas que alimentan, sostienen y curan nuestro espíritu. Ojalá que nuestros radioescuchas comiencen a leer estos bellos libros de la Biblia y terminamos diciendo que San Lucas murió soltero y cercano a los 80 años. Resonancias de Fe. Qué rápido se pasa el tiempo, queridas amigas, amigos, y bueno, damos gracias a Dios por su atención, pero también les doy los teléfonos de la parroquia de San Cosme por si quieren información sobre cómo obtener alguno de mis libros, más información sobre el extracto de agave que a mí me salvó, y lo sigo diciendo, me sigue salvando la vida el extracto de agave Mimex, y también sobre cómo se anotan a los difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre dedicado a los difuntos. Primer teléfono 55-55-66-7744. Lo repito, 55-55-66-7744. Y el segundo teléfono 55-5705-5939. 55-5705-5939. ¿En qué horario? En el horario en que abre la oficina, a las 9 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora que cierra la oficina, las 7:30 de la noche. Todos los días, de lunes a domingo, en este horario. Aunque hay misa desde las 8 de la mañana, de entre semana, las oficinas se abren a las 9 de la mañana. Gracias a todos por su atención. Felicidades a la comunidad española en México, que honran y veneran especialmente en este día a la Virgen del Pilar y a quienes llevan el nombre de Pilar. Que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores
y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.